El aborto, tema polémico como pocos, los derechos de la mujer y sus derechos reproductivos, un tema del que nadie puede hablar, solo la mujer que ha decidido hacérselo o aquella que espera poder llegárselo a hacer, los proveedores de este servicio y claro está, las feministas. Negarle este derecho a la mujer implica vulnerar la capacidad de decisión libre de ella sobre su propio cuerpo y exponerlas en una situación de riesgo casi mortal. O al menos eso es lo que dicen. Miremos más profundamente este tema para ver qué de todo esto es cierto. Hay un concepto de desinformación que veo recurrentemente al escuchar hablar de este tema y que seguramente ustedes podrán identificar ya sea en medios de comunicación o en debates con otras personas. Y es que los proabortistas tienden a asegurar que esta discusión se resume en dos bandos fácilmente identificables. Para ellos, el primer bando defiende el derecho de la mujer para escoger sobre su propio cuerpo y el segundo está conformado por un grupo de religiosos conservadores sin ningún criterio ni conocimiento del mundo, quienes a partir de leyes divinas quieren coartar los derechos de la mujer. Les puedo asegurar que esta desviación del tema del aborto tiene como intención minimizar los conceptos importantes que giran alrededor de este, de tal forma que tanto sus simpatizantes como detractores se sientan en la necesidad de elegir una u otra opción, recurriendo hacia moralismos relacionados a la lucha que han tenido las mujeres por sus derechos y el consecuente victimismo persecutorio que en caso de negarse a sus pretensiones van a aludir. La discusión del aborto está muy distante de ambos bandos mencionados. No por eso este deja de ser un tema difícil de abordar, aunque a veces parezca que todo es blanco o negro, la realidad es que existen matices, y dado que son tantos tópicos los que se desprenden al hablar del aborto, me resulta necesario dividirlo por segmentos para no resultar en exceso confuso. En Colombia el aborto está despenalizado bajo 3 causales desde hace unos 14 años y ratificadas recientemente por la Corte Constitucional. Estas son: cuando el embarazo constituye un peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constituida de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentida o de incesto. Para esto no basta simplemente con que una mujer diga que sufre alguna de estas, sino que debe tener en los 2 primeros casos un certificado médico que lo corrobore y en el último una denuncia interpuesta a una autoridad competente. No suena tan mal, ¿no? Pero no hay un límite en la edad gestacional del bebé para ser abortado. ¿Qué quiere decir? Un bebé totalmente funcional de 7 meses u 8 meses de gestación puede ser eliminado si así lo consideran pertinente. Bueno, más bien, si hay alguna justificación que pueda avalar el procedimiento, como pasó en este conocido caso a nivel nacional del que quiero hacer mención. El pasado 28 de enero salió la noticia de un padre que está luchando para que no abortaran a su hijo. La madre del niño con 7 meses de embarazo estaba decidida a deshacerse de él. Finalmente se dio el final más lógico por la sociedad en la que vivimos, pero a su vez el más alejado de la razón. El niño fue asesinado y la mujer hizo uso del derecho que tiene a decidir sobre su propio cuerpo, como suelen llamarle. Un joven denuncia en Popayán que su expareja abortó cuando tenía 7 meses de embarazo. La batalla jurídica que emprendió el padre para impedir que su excompañera sentimental abortara terminó hoy al conocerse que la joven madre se realizó este procedimiento en una clínica de Profamilia. Postura apoyada desde luego por muchos. La alcaldía de Claudia López pidió legalizar todo aborto debido a que no se le puede negar este derecho a la mujer. Y a su vez Profamilia ratificó lo que ya es sabido: no hay límites de edad gestacional cuando se quiera abortar, en tanto se cumple alguna de las 3 causales. En el caso específico de la noticia mencionada, el que ella tuviera problemas psicológicos que afectaban su salud. De todo esto me surge una pregunta, y es si los problemas mentales que esta mujer evidentemente tiene, ya que fue revisada por varios psicólogos que lo corroboraron, la hacían apta para tomar una decisión como la de acabar con su hijo. Además que existe una contradicción o al menos una inequidad cuando hablamos de las responsabilidades de los padres respecto a los hijos, porque así como se busca despenalizar el aborto en cualquier situación, más allá que el padre del niño quiera tenerlo,
como lo propone Claudia López. En caso de que el papá no quiera tenerlo y la mamá sí, él sí tiene que responder por su hijo, y en cambio no podrá alegar afectaciones de ningún tipo. Parece un poco desdeñable que se premie a una mujer por asesinar a su hijo, pero que sin embargo se castiga al padre por no alimentarlo, teniendo claro que ambas situaciones son casi desde cualquier punto de vista condenables. Y digo casi porque desde el punto de vista legal, solo una de las dos se quiere castigar y por la otra se hacen campañas para legalizarla. Pero la pregunta real que viene a todo esto es si realmente el aborto es un problema de salud pública como se asegura constantemente. Según estadísticas del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entidad encargada de todo lo relacionado a las estadísticas oficiales en el país y única fuente fiable a la hora de referirse a estos datos, incluyendo lo relacionado a nacimientos, fallecimientos, los motivos que las producen y demás, revelaron que en el año 2018 a nivel nacional hubo un total de 521 muertes de maternas. Entiéndase por muertes maternas a mujeres que debido a alguna complicación de su embarazo o del proceso de parto fallecieron. En total fueron 521 mujeres, de las cuales 28 perecieron debido a un embarazo terminado en aborto. En la gráfica puede verse claramente esta información, estando todos los abortos clasificados desde el 000 al 008, lo que quiere decir que en ese rubro están incluidas diferentes formas de aborto, no únicamente el clandestino o ilegal. Nos acercamos para detallar cada uno de los indicadores que componen esas 28 muertes y nos damos cuenta que la de mayor incidencia fue el embarazo ectópico con 12 fallecimientos. Estos son aquellos embarazos que se desarrollan fuera del útero, siendo seguida por la denominada como aborto no especificado, la cual podríamos relacionar con el aborto clandestino, al igual que al espacio designado como otro aborto, al no estar claro en ninguno de los dos casos específicamente a qué se refieren. Por lo tanto, estaríamos hablando de un máximo de 12 muertes por aborto clandestino en el año 2018 en todo el país, no siendo ni siquiera la primera causa de muerte por aborto a nivel nacional, y muchísimo menos la causa más común de muertes maternas. Estamos hablando que por 12 muertes de aborto clandestino que aproximadamente hay al año en el país, vemos movilizaciones de todo tipo exigiendo que esta práctica sea legal en su totalidad y a otros más asegurando que es un grave problema de salud pública. Acá no se pretende decir que la vida de estas 12 mujeres no fuese importante, para nada. Pero ese mismo año 2018 las 5 causas más comunes de muertes femeninas en el país están muy alejadas de ese número, a su vez que muy lejanas en cuanto a su naturaleza. Las enfermedades isquémicas del corazón mataron 18.139 mujeres ese año, siendo la primera causa de muerte femenina en Colombia, seguido por las enfermedades cerebrovasculares con 8.670 muertes. Las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades hipertensivas y las enfermedades crónicas en las vías respiratorias inferiores sumaron un total de 16.659 muertes. Resulta curioso no ver en los medios de comunicación ni tampoco en las grandes movilizaciones feministas que pidan por la disminución de estas estadísticas. Curioso cuanto menos, podríamos decir, lo que no implica que no tenga ningún motivo. Los hay y trataré de explicarlos con más detalle en el cuarto segmento. Sin embargo, hay un mito escandaloso y sin ninguna base investigativa sólida que es difundida por medios de comunicación e incluso por organizaciones de salud y que se ha extendido por toda la sociedad. En Colombia se realizan 400.000 abortos inducidos cada año. En una investigación realizada por Mauricio Rubio, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, se muestra la falsedad que representan estos datos, el cual es uno de los argumentos comunes por parte de los movimientos proabortistas. El poco rigor investigativo, sumado a posibles intereses y la poca información que hay al respecto, han llevado tanto a los medios de comunicación como a organizaciones de salud a mentir, exagerar y desinformar sobre este tema. Gracias por continuar con nosotros. Creció el número de abortos en el país. Atentos a estas cifras. Según Profamilia, en lo corrido 2018, 11.000 mujeres han interrumpido su embarazo con acompañamiento frente a 10.500 casos del año pasado. Los datos que preocupan a las autoridades en salud son los cerca de 400.000 abortos ilegales en promedio que ocurren en lugares clandestinos. Para que se hagan una idea a la poca fiabilidad de estos datos y la exageración que implican sus resultados, la investigación de Mauricio Rubio dice lo siguiente. Se ha afirmado en algunos artículos académicos que si se registran 1,5 millones de embarazos al año y 1,1 millones de nacimientos, la diferencia no puede ser explicada de otra manera que por el aborto inducido. Aquel que tenga un mínimo de sentido común sabrá que existen otros motivos por los cuales un bebé podría no nacer.
entre esos el aborto espontáneo. Estos datos también asegurarían que es mucho mayor la proporción de abortos en Colombia que en países donde ya se ha legalizado. Asimismo, la proporción usada para establecer vagamente esos 400.000 casos de aborto, al ser usada en países en los que se legalizó, arrojan números muchísimo más altos que los que realmente tuvieron. De esta misma manera, considerando estas estadísticas, se saca otro dato aún más absurdo, si es que se puede, y es que 45.000 mujeres aproximadamente mueren al año en Colombia debido a abortos clandestinos. Como ya vimos anteriormente, esta cifra es totalmente insustentable, y cuando nos remitimos a los datos de defunciones del DANE, difícilmente esta cifra supere las 2 decenas de muertes al año. Ya decir que son 45.000 es un total disparate. Pero aún hay más, y acá cito literalmente la investigación. Abro comillas. En esos días el número de homicidios no llegaba a 28.000, en el año 2019 fueron cerca de 12.000. Pero eso no despertó el escepticismo y el sentido crítico del periodista, que hizo alusión a estos números. En cambio, añadió que la cifra calculada de mujeres que podrían estar muriendo por abortos clandestinos duplica el número de víctimas que arroja anualmente la violencia en sus múltiples manifestaciones, guerrilla, narcotráfico y delincuencia común. Para un total mundial de 70.000 muertes por abortos, Colombia aportaba más de la mitad. Ese despropósito tampoco hizo sospechar al periodista, cierro comillas. Finalmente, el investigador aporta que, abro comillas, así, las interrupciones del embarazo espontáneas e inducidas derivadas de embarazos no deseados son un poco más de 100.000. Si se tienen en cuenta los datos de las encuestas de 2005 y 2010, el 55% por pérdidas y solo el 30% por aborto, el número total de interrupciones voluntarias estaría cerca de 30.000 y 40.000 anuales, una cifra 10 veces menor que los 400.000 tan pregonados. Cabe destacar que el orden de magnitud de esta estimación es muy similar al que se obtiene con fuentes muy diferentes, como los abortos estimados en el HV de Cali y en Barranquilla, y muy cercano al que se calcula usando las únicas cifras oficiales relativamente confiables, las de mortalidad materna. No obstante, puesto que hoy se reportan como pérdidas espontáneas algunos abortos, se puede suponer que su participación respectiva es del 66% y el 33%. Un supuesto conservador, pues son las cifras que obtuvo el externado hace más de 2 décadas, y después de compensar el olvido o la reticencia, se obtendría un rango de 75.000 a 114.000 abortos anuales, con un valor medio de 90.000, menos de la cuarta parte de la pertinaz cifra de 400.000 que ninguna evidencia corrobora. Cierro comillas. Entonces es un ser vivo, un ser humano. Siente. Sí, todas esas consideraciones se hacen desde la biología, pero desde la parte de lo jurídico, lo que dice nuestra normatividad es que la interrupción voluntaria del embarazo no tiene fecha límite para realizarse.